Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio en política. Como siempre, nosotros contentos de poder compartir con ustedes las informaciones y triste por las cosas que van pasando en este país. Triste al ver que algunos dominicanos pasan tantas calamidades, tantas dificultades. Triste al ver que las autoridades muchas veces lucen indiferente ante la calamidad que afecta a muchos ciudadanos de este país que están con dificultades serias por el alto precio de los alimentos y otras dificultades que están agravando la situación económica de muchos dominicanos. Pero la situación es, señores, que seguimos en medio de todas estas calamidades, rogando a Dios que se adueñe de esta situación y que pueda mejorar la calidad de vida de mucha gente de este país. Pero también me apena mucho la situación que está pasando el vecino Haití. En Haití, la calamidad es cada día mayor. Dice la ONU que lo que está pasando en Haití es sumamente delicado y grave. Y está la ONU, pues, tratando de que se animen a ir en auxilio de ese país cuanto antes. La ONU está describiendo como un caos la situación de Haití y urge una intervención internacional. Un informe de la ONU habla sobre la grave crisis política y de seguridad que vive Haití, donde al menos 2.439 personas han muerto en lo que va de este año, fruto de esta guerra que tienen las pandillas de aquel lado de la frontera. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la grave crisis política y de seguridad que se vive en Haití, donde al menos 2.439 personas han muerto en lo que va de año por la violencia de bandas, y concluye que hay una necesidad urgente de intervenir ese país y una intervención internacional que no debe tardar. Con apoyo y decisión internacional, el pueblo haitiano puede enfrentar esta grave inseguridad y buscar una salida al caos, destacó un comunicado del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, con ocasión de la publicación del informe que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos el día 10 de octubre. El documento ha sido elaborado por el experto William O'Neill, designado por Turk para analizar la situación de Haití, país que visitó el pasado mes de junio, y muestra una descarnada imagen de la situación que vive este país caribeño, donde también se han registrado al menos 951 secuestros por bandas este año. Estas bandas, originalmente milicias controladas por políticos y empresarios para su propia seguridad, han evolucionado hasta ser grupos autónomos que controlan grandes extensiones del territorio, señala la ONU en su texto. Estas bandas estarían detrás
de los al menos 32 asesinatos de policías que ha habido este año, ocupan desde 2021 el Palacio de Justicia de la capital, Puerto Príncipe, y en resumen han convertido en insoportable la vida de muchos de la capital y otras partes del país. La brutalidad de estas bandas que reciben armas normalmente por vía marítima desde Miami y en menor medida a través de la frontera con República Dominicana va en aumento, indica el informe que cita los nombres de algunas de ellas, como los grupos Villard de Dieu, Ciudad de Dios o G9. Han llegado a mutilar y quemar personas en público, mostrando después esas horribles imágenes en las redes sociales. Indica el documento que también denuncia numerosas violaciones a mujeres y niñas secuestradas por estos grupos. Las abducciones se han multiplicado por 4 este año. Operando sobre todo en Puerto Príncipe, estas bandas finalmente afectan a todo Haití al controlar carreteras que prácticamente han dejado aislada la península sur del país, afectada por un grave terremoto en el 2021, o han dificultado la comunicación con la frontera dominico-haitiana. A la vista de este informe, TUR considera que es necesario impulsar una misión multinacional de apoyo en materia de seguridad para ayudar a la Policía Nacional Haitiana, cuyo número de ofensivos es unos 13,000. Apenas alcanza la mitad de lo recomendado por los expertos para un país de 11 millones de habitantes. Esa misión que ha reclamado a la ONU el propio gobierno haitiano, desbordado por la inseguridad, debe incluir mecanismos de supervisión que informen de su comportamiento con el fin de prevenir y responder a posibles explotaciones sexuales y abusos, alerta el informe hecho público por la ONU. El texto también denuncia que ante la inseguridad en el país también se han incrementado las acciones de ciudadanos que intentan tomarse la justicia por su mano, con ejecuciones sumarias de presuntos miembros de bandas armadas o sus cómplices, unidos con el movimiento de autodefensa Boa Calé, Madera Pelada en criollo. Ese movimiento muestra la falta de confianza de la población en el Estado, concluye el informe, recordando que la corrupción política y policial, la inacción política y otros factores han sido caldo de cultivo para la situación límite que vive el país. El informe recuerda que un 90% de los haitianos vive por debajo del umbral de la pobreza. Casi la mitad de la población sufre malnutrición aguda y el número de personas que requieren ayuda humanitaria creció de 2.6 millones en 2019 a 4.9 millones, un 43% del total de los habitantes en el 2022. Una situación espantosa la que describe la ONU que está viviendo el hermano pueblo haitiano. Eso no lo soporta ni lo aguanta nadie. Es una difícil situación que amerita la intervención urgente de las comunidades internacionales que lidera la ONU. Yo lo que no sé es qué es lo que esperan para ir
a resolver este malestar, porque esto es grave, muy grave, lo que está pasando en ese país. Seguimos con más